Hola amigos de Phoenix Mundi, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros hoy con una invitada muy especial también desde Buenos Aires, Argentina, la doctora Claudia Pelosi. Hola Claudia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá con vos y agradezco infinitamente esta invitación que realmente me enorgullece. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La doctora Pelosi, ustedes deben saber, es especialista en literatura italiana y también se dedica a la literatura francesa en el ámbito de las literaturas comparadas. Y no solamente es investigadora y docente, sino también es una flamante decana de la Universidad del Salvador en Argentina. Así que hay mucho para compartir con ustedes hoy. Y bueno, Claudia, voy a presentarte primero rápidamente porque hay mucho que decir de tu carrera profesional. Les comento, amigos, que Claudia Pelosi es licenciada en Letras por la Universidad del Salvador, en Argentina, magíster en Literaturas Comparadas por la Universidad Nacional de La Plata, que también es de la Argentina, y doctor en Letras por la Universidad Nacional de La Plata también. Actualmente, la doctora Pelosi se desempeña como docente de literatura italiana y de literatura francesa en la Universidad del Salvador, y les dije que aparte ella es decana, flamante decana de la universidad, donde podemos decir que ha participado activamente en diversos proyectos de investigación en el instituto de dicha universidad. La doctora Pelosi es una muy activa participante en numerosos congresos académicos, conferencista en su área de especialización y es autora de trabajos especializados en italianística, literatura francesa y literatura comparada. Sus contribuciones han sido publicadas en volúmenes de la Asociación Argentina de Literatura Francesa y Francófona y de la Asociación de Docentes e Investigadores de Lengua y Literatura Italiana de la Argentina, conocida por ADILI, así también como en reconocidas revistas literarias y libros especializados. La doctora Pelosi ha ocupado roles de liderazgo, como les acabo de mencionar, en la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad del Salvador y también en la dirección de la carrera de Letras y la Secretaría Académica. Y bueno, y desde este año la doctora Pelosi es, como les dije, decana de dicha facultad y también es flamante vicepresidente del Centro de Estudios de Narratología. Así que felicitaciones y bienvenida, Claudia. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación. Un gusto realmente muy, muy grande. Y les quiero compartir a nuestros amigos que la doctora Pelosi tiene una carrera académica particular porque acaba de obtener, de ganar su doctorado en la especialización de letras. Es reciente y ella ya ha llevado a cabo una intensa y brillante carrera académica. Así que antes de empezar de hablar de Moravia, que también se refiere a cuestiones sociales, ¿no? Como individuales, me gustaría iniciar esta conversación con Claudia con una imagen, señor productor, por favor, de lo que es la tesis de doctorado de la profesora Pelosi. A ver si vamos ahí. Contanos un poco esta experiencia personal antes de adentrarnos en Moravia, por favor. ¿Cómo llegaste a ello? ¿Cómo fue este propósito tuyo? Bueno, en realidad hace muchos años que me dedico a la investigación, fundamentalmente en literatura italiana y francesa, como vos dijiste, en comparada. Alberto Moravia es un escritor que vengo trabajando desde hace muchos años, me impactó desde el comienzo y bueno, fue un conocimiento cada vez mayor. Empecé, por ejemplo, con la maestría de literaturas comparadas, escribiendo sobre él, una novela que me cautivó que fue El desprecio. Llegué entonces a
papers, publicaciones y la maestría, y después la maestría se convirtió en doctorado. Es decir, mi carrera, digamos, fue un poco a la inversa de cómo es habitual, porque generalmente los doctorados en este momento se hacen muy de joven. En mi caso fue al revés, ¿no? Es decir, fui trabajando hasta, bueno, llegar a la escritura de la tesis, que fue un proceso extenso y realmente muy, muy placentero. Y entonces, si vamos a la próxima imagen, te recibiste en la Universidad Nacional de La Plata, obtuviste ahí tu doctorado. Sí, el doctorado y la maestría en la Universidad Nacional de La Plata, exactamente. Esta imagen es la jura como decana en la Universidad de El Salvador. Soy decana de la Facultad de Filosofía, Historia, Letras y Estudios Orientales. Y bueno, esa es la imagen del acto, digamos, muy formal, ¿no? Y muy Magnífico. emocionante, sí, el año pasado, exactamente. Perfecto. Y si vamos a la próxima imagen, acá nos vamos a encontrar con una publicación de narratología y entonces me pregunto, con respecto a la narratología, que vos, como dije, sos flamante vicepresidente ahora del centro, ¿qué recursos de lectura y de crítica te ha aportado esta disciplina en tu aproximación, en tu indagación literaria de Moravia en particular, o si querés generalizarlo también? Sí, sí, obviamente. Yo trabajé con la parte narrativa de Moravia, con varias novelas, básicamente El Desprecio, Il Disprezzo en italiano. Y Moravia tiene también poemas y tiene también obras, digamos, obras teatrales, pero fundamentalmente narrativas. Y obviamente uno echa mano de todas estas teorías, desde la construcción del personaje, muchísimas cuestiones. Por ejemplo, en El Desprecio es muy interesante el juego metaficcional que se produce. Allí nos tenemos un personaje que es Ricardo Molteni, que es digamos, un literato frustrado, no llega a sus fines. Entonces, para poder sobrevivir, lo que hace es escribir guiones. Lo contratan para escribir un guión sobre Odisea. Entonces, ahí tenemos todo el juego de la transposición, es decir, ese juego de transponer una obra narrativa en una obra cinematográfica, ¿no? Paralelamente, entonces nosotros tenemos ahí este juego narrativo. Paralelamente, se le presenta todo un conflicto muy importante con su mujer, donde él es despreciado por su esposa. Entonces hay todo un juego metaficcional entre el guión que él quiere escribir y la historia de Ulises y de Penélope, ¿no? Es decir, acá lo interesante es también todo el tema del cine, de qué manera Moravia va a tratar problemáticas que tienen que ver con el cine italiano de esa época y con todas esas crisis, ¿no? Como por ejemplo el tema de la transposición, en qué medida una obra como un clásico como Odisea puede ser alterado o no. Y acá tenemos tres versiones que son interesantísimas, que por un lado tenemos la del director, que es Rheingold, es un alemán. El director quiere hacer una suerte de cine de autor e inventa una historia muy particular donde este Odiseo, es una versión analítica, donde este Odiseo no regresa a Ítaca porque su mujer lo desprecia, porque su mujer le recrimina no haberlo defendido, digamos, de sus pretendientes, ¿no? Entonces hay un camino interior dentro de ese personaje, un camino, digamos, una nequia que es un viaje interno, desde un punto de vista psicoanalítico. Después tenemos Batista. Batista es el productor que lo que quiere hacer es una película espectacular, ¿no? Al estilo un peplum, ¿no? Al estilo de las películas hollywoodenses de los años 50, porque esta novela es de 1954, donde ahí aparece el concepto, Moravia critica el concepto de cine de masa, ¿no? Acá se juega en todo este contexto, cine de masa y cine de autor. Entonces ahí
es una película propia de cine de masas donde la espectacularidad es lo principal. Y después tenemos el propio guionista, que él plantea también una problemática, que es lo que él quiere. Él quiere volver a Odisea original, o sea, rescatar a ese héroe odiseico, que es el héroe de la Metis, el héroe de la Bios, ¿no? Y volver a lo primigenio. Entonces empiezan toda una serie de discusiones que tienen que ver no solamente cómo ese formato narrativo se traslada al formato cinematográfico, si qué versión, hacemos cine de masa, hacemos cine de autor. Fundamentalmente se van planteando estas cosas, estas discusiones y sobre todo los roles, ¿no? Moravia es una figura que trabajó muchísimo en el campo de la cinematografía. Entonces, todo lo que él durante muchos años fue teorizando, entonces en esta novela aparece claramente encarnado en las discusiones de los personajes. Es decir, Perdón, te pregunto, porque me llamó la atención, bueno, ¿por qué elegiste esta novela como eje centro de tu disertación, de tu tesis de doctorado y no otra? Si bien vos en la disertación, por lo que pude leer, estás conectando con otros textos, por supuesto. Exactamente. Bueno, la novela Il Disprezzo en realidad no fue una de las novelas más famosas de Moravia, de hecho tuvo digamos, una recepción bastante tibia. La novela comienza a ser conocida increíblemente a través de la transposición de Jean-Luc Godard, y ahí, bueno, por ahí está la imagen, ¿no? Que es Le Mépris, una obra francesa del año 1963. Ahí el público recién empieza a interesarse, ¿no? No importa, después igual ya llegamos, empieza a interesarse claramente por esta obra. Ahora, yo descubro que esa obra tiene muchos niveles de análisis, es sumamente interesante. Incluso Godard la tildó de como una novela de kiosco vulgar y bonito para ser leída en el tranvía, ¿no? Porque uno puede quedarse con esa historia de amor, es decir, el marido que es despreciado por la mujer que ama, pero en realidad hay niveles más interesantes, ¿no? Para analizar. Además, yo descubro que esta novela es una novela bisagra, ¿no? Y esto tiene que ver con la figura de Moravia como intelectual, cómo él se va configurando en la Italia de su tiempo. Moravia es, un poco para poder explicar esto, Moravia es una figura que siempre se lo tildó de escritor político, pero esto hay que aclararlo porque no es un escritor político en el sentido de un escritor que defiende tal o cual ideología. Eso él realmente lo criticaba, incluso criticaba a Sartre en este sentido. Es un escritor político por otras razones. Y acá hay que entender la figura del personaje moraviano, que es la figura del indiferente. El indiferente no como el significado del diccionario, ¿no? Es decir, es indiferente porque es una persona pública que no le importa nada. El personaje moraviano es un personaje típicamente del siglo XX. La indiferencia es claramente, es una lucha interna, se produce dentro de un ser que por un lado quiere actuar en el mundo, quiere aprender el mundo, quiere modificar el mundo, tiene metas, pero después en la práctica hay como una fuerza de gravitación que lo empuja hacia atrás y no le permite interactuar con ese mundo. Perdón, Claudia, con respecto a esta indiferencia que estás mencionando, sí. Entonces, esta indiferencia planteada de Moravia, ¿tiene o no conexión con la indiferencia del siglo XXI que tanto se manifiesta o se comenta intelectualmente? Absolutamente, nosotros estamos, digamos, creo que estamos en una etapa que es un corolario, ¿no? De todo esto que pasa en el siglo XX. Es decir, esta indiferencia moraviana tiene que ver con el no poder captar y entender el mundo, ¿no? Yo acá citaría, por ejemplo, esto lo explica muy bien los filósofos de su tiempo, como Albert Camus, por ejemplo, cuando plantea que el mundo es absurdo. En realidad ni el hombre ni el mundo son absurdos, el problema es el hombre frente al mundo, ¿no? Es decir, un ser humano que tiene ansias metafísicas, pero
se le presenta un mundo que no entiende, que es incapaz de aprender, ¿no? De entender. Entonces, el siglo XX es un siglo de profunda crisis porque se caen todos los parámetros en el que el ser humano se viene apoyando desde el Renacimiento, los parámetros religiosos, morales, metafísicos. Entonces, el personaje moraviano es un personaje con estas características, ¿no? De indiferencia, en el sentido de esa incapacidad para poder actuar y modificar. Ahora, ¿qué solución encuentra? Encuentra dos soluciones clave, que es lo que aparece en todas las novelas de Moravia, que por un lado es la sexualidad. Las novelas de Moravia fueron escandalosas a nivel sexual para su tiempo, ¿no? Hoy día ya no. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano, el cuerpo de la mujer se presenta como una parte de ese mundo. Entonces, el acto sexual es una forma de aprender esa parte de la realidad. Esto, por supuesto, fracasa. Y el otro tema interesante es la cuestión política. Es decir, el personaje moraviano de los 40 y de los 50 es un personaje que tiene un mandato al estilo gramsciano o sartriano de desarrollar una actividad política, de entrar, digamos, en algún tipo de partido político y expresarse a partir de allí. Tampoco le resulta porque en realidad no hay una verdadera conexión con esa ideología, sino que simplemente es para solucionar un problema existencial. Generalmente Moravia va a hablar de conversiones al comunismo, por ejemplo en una novela que se llama Idue Amici, pero también tiene una novela que es El conformista, donde Moravia se plantea cómo es posible que una persona se convierta en fascista. Entonces, todas estas aproximaciones a lo político, ese mandato va fracasando. A medida que pasan las novelas de Moravia, hay claramente una caída del elemento político, porque el mismo Moravia digamos, va cambiando su mirada del mundo, y lo que fue, digamos, una gran ilusión termina siendo una gran decepción. Moravia termina diciendo en sus ensayos que en realidad el mandato de la acción llevó al mundo a la destrucción, ¿no? Gracias a él tuvimos 2 guerras mundiales, terribles dictaduras que destruyeron al mundo. Entonces él va virando ese modelo de intelectual comprometido, engagé, como diría Sartre, va moldeándose a un intelectual distinto, que es el intelectual que va hacia la contemplación, ¿no? El intelectual iluminista, donde en realidad lo que busca es explorar la verdad. Es decir, lo propio del intelectual no es tanto actuar, sino dar cuentas de la verdad y de la realidad. Por eso hay todo un camino donde yo considero que El desprecio es esa novela bisagra. Y una de las claves es que Moravia, por un lado, en esta caída del elemento político y el modelo del intelectual, el cambio, Moravia extirpa un capítulo que es el capítulo 13 del desprecio, donde el personaje declara que está adherido al Partido Comunista, en un diálogo que tiene con el productor, declara que está, bueno, adherido al Partido Comunista, y el productor le retruca que, bueno, que es una persona triste, que está ahí por simplemente una cuestión de resentimiento, ¿no? Y además hay una novela interesante del año 54, que es precisamente Idue Amici, que es la conversión al comunismo. O sea, un amigo que trata a toda costa de convertir al otro al comunismo. Esta novela directamente Moravia la desechó y se encontró en los años 90 por casualidad en el sótano de su vivienda en Roma. 2007 se edita, Simone Cassini, que es el curador de la obra de Moravia, ha hecho un trabajo extraordinario, esta novela se publicó, no tenemos todavía la versión en español, y esta novela tiene, en realidad son 3 manuscritos, es la misma historia, pero con variantes, una, la segunda y la tercera, ¿no? Te pregunto, interesantísimo, Claudia, te pregunto, vos mencionaste al mito, obviamente, y acá está la política. Entonces, ¿cómo está esa conexión entre mito y política? ¿Cómo es la presencia? ¿Está articulada? ¿De qué manera o no? ¿De qué modo? Exacto.
Es decir, el mito aparece en un nivel ficcional y un nivel metaficcional, ¿no? Es decir, volviendo a las cuestiones narratológicas. Nosotros estamos diciendo que en esta novela se trata de un trabajo de transposición de Odisea de Homero y se busca entonces las distintas formas. Es decir, cómo una obra basada en un mito se puede llevar a una película, ¿no? Toda esa discusión. Pero por otra parte, también la figura en el nivel ficcional, la figura de Ricardo Molteni se construye también, y su mujer, se construyen bajo la mirada de Odiseo y Penélope. Eh, Odiseo es un basileus que ha perdido su oikos, entonces retorna para recuperarlo, quiere recuperar esa gloria perdida. Algo similar, lo mismo le pasa bueno, Odiseo lo logra, en cambio, Ricardo Molteni no, él pierde ese oikos, pierde su trabajo, pierde a la mujer a su Penélope, y de hecho también hay una suerte de nostos, decía, hay un viaje a la isla de Capri, ¿no? Donde él va a filmar la película y es allí exactamente donde pierde a su mujer. Una cosa que tenemos que tener en cuenta, bueno, ¿qué le pasa a Moravia con el mito? Porque no es la única vez que aparece, ¿no? El mito de Odiseo en Moravia. Él escribió cuentos basados en la antigüedad griega y tiene dos cuentos donde toca el mito de Circe y vuelve a tocar el mito de Odiseo, ¿no? Recordemos que la reaparición del mito se produce en épocas de profunda crisis. ¿Qué pasa en el siglo XX? De las dos guerras mundiales, el mito vuelve a florecer. Tenemos una Europa en crisis, con guerras, que el hombre no entiende cómo puede ser que, habiendo creído en el progreso eterno de la humanidad, del progreso, digamos, a través de la ciencia, de la técnica, se haya llegado a ese punto. Entonces, hay una necesidad de reconstruir esa cultura occidental y el mito vuelve a aparecer, no ya como una historia, digamos, antigua, curiosa o religiosa, sino simplemente como una forma nueva de poder explicar lo que ya la ciencia de pronto o la religión en algunos aspectos no da, como una nueva respuesta. Y además es una forma de volver a los orígenes. Volver al mito es volver a los orígenes. Por supuesto que las características del mito en el siglo XX que se da en teatro, en todas las artes, pero fundamentalmente en teatro también, ¿no? Obviamente va a tener características diferentes porque se van a reescribir según las necesidades y las sensibilidades de esa época. Entonces, Moravia obviamente no está exento. Y recordemos que, bueno, en la época en que Moravia escribe esta novela, claramente empieza el boom italiano. Venimos del neorrealismo, donde se plantea en toda esa estética una vuelta a los valores, el renacimiento de Italia, y de golpe irrumpe ese boom con ese neocapitalismo, y Moravia siente que Europa, sobre todo Italia, está yendo por otros caminos. Entonces es necesario reconstruir, refundar esta civilización. Te pregunto, ahora podemos sí pasar a la otra imagen, en la transposición fílmica del Sí, desprecio por Godard. sí, Uh, este es el libro, es una imagen del libro, la última edición. uh-huh. Y el tratamiento, tengo entendido que en este caso Godard fue el que tuvo primero éxito y que atrajo al público a leer a Moravia y no viceversa. Y Exacto. entonces, con estas cuestiones del mito, ¿hay algún cambio en el tratamiento hecho por Godard, ya que Godard dijo que esa novela realmente era de muy poca valía frente a su película? Exacto, efectivamente es como vos decís, generalmente es a la inversa. El cine históricamente siempre tomó argumentos del libro
y bueno, siempre está esta famosa frase, y bueno, el libro siempre es mejor que la obra cinematográfica, que bueno, ya es un cliché, pero que realmente ya hoy día no se sostiene. Acá es al revés. Es una novela que pasó sin pena ni gloria y que después la toma Godard y le da otra mirada. Y acá es muy interesante la transposición que hace porque si bien respeta cabalmente la historia, digamos el argumento, hay otra mirada muy distinta. La novela está centrada fundamentalmente en la subjetividad del personaje, hay un narrador intradiegético, es decir, bueno, seguimos con los elementos narratológicos, o sea, todo aparece filtrado a través de la sensibilidad y la problemática interna de este personaje indiferente, ¿no? Que venimos planteando. En cambio, la película tiene una mirada más externa y no se centra tanto en la problemática del personaje, sino que se centra en uno de los aspectos de la película porque es una película metacinematográfica. La película es del año 1963 y la película se instala como un planto al cine de autor. Es decir, cómo la industria cinematográfica del cine de masas está ganando terreno al cine de autor. Es decir, Godard toma una de las tantas discusiones que aparece en la novela y lo lleva a su máxima expresión. Aparece el mito, pero no tiene la fuerza que tiene en la novela. Y lo más llamativo, por ejemplo, muy interesante, es que el director es Fritz Lang, es el propio Fritz Lang que hace de sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con el llanto por la pérdida del cine de autor y el avance hacia el cine de masas. Sí. Es muy interesante porque, bueno, son dos obras distintas. Creo que es tan válida la película como la novela, y cuando uno hace un análisis de transposición, no se trata de una cuestión cuantitativa, qué saca, qué pone, qué agrega, ni tampoco se trata de este concepto de adulteración o, digamos, o fidelidad al texto original, sino que uno se tiene que plantear, bueno, este director, ¿qué me está queriendo decir con esta transposición? A Moravia le gustó la transposición, bueno, dijo que realmente era una muy buena película, aunque una versión bastante libre, ¿no? Bueno, Claro. estamos hablando de Godard con esa estética de la Nouvelle Vague, ¿no? Exacto. Y bueno, quiero, Claudia, recordar, invitar a los que nos están viendo que si tienen comentarios, preguntas, por favor, estamos esperándolas. Acá Daniel Vargas Minervi dice, mi obra favorita es La Chochara, tanto en libro como en filme. Exacto, La Campesina es de Vittorio De Sica, el gran Vittorio De Sica, la película es de 1960, y Sofía Loren y recibió el Oscar por esa película, ¿no? Por La Campesina, que tiene el título en español de Dos mujeres, una obra realmente bellísima. Bellísima. Sí, sí, sí. Y acá hay otro mensaje de Diana Salem, dice, es una clase magistral sobre Moravia con mucha pasión y encanto de la mano de Claudia, gracias. Muchas gracias, Diana. Muy bueno, muy bueno. Bueno, seguimos invitando a preguntas, comentarios. De hecho, recibí una pregunta para vos, Claudia, del escritor Saúl Cuevas, que te pregunta, ¿qué opinión tenés de Agostina y qué otra lectura de Moravia recomendás? Supongo que será Agostino. Perdón, perdón, Agostino, sí, Agostino. absolutamente. Dijo bueno, Agostino, fue error mío ese, sí. Exacto. Bueno, Agostino forma parte de estas novelas donde Moravia introduce niños y adolescentes en ese proceso de formación. En estas novelas tiene que ver, bueno, cómo se gesta un indiferente, ¿no? Sería un poco este proceso. Es una excelente novela, también llevada al cine, y realmente es de las mejores de Moravia, y donde muestra, bueno, es una novela, podríamos decir de alguna manera, un building roman, en cierto punto, no totalmente, pero es una novela donde aparece
un chico de 13 años y su crecimiento sexual, el vínculo con la madre, entrar en el mundo del sexo. El sexo es una temática en Moravia muy recurrente, bueno, ya explicamos un poco la razón. En esa época, bueno, muchas de sus novelas eran consideradas, se pasaban digamos, a la lista negra y se consideraban indecentes, diríamos, ¿no? Pero... Y entonces, a Saúl Cuevas, por nombrarlo, que es el que pregunta, ¿qué otra lectura? Novelas, cierto, sí, estaba también la pregunta. Mira, una novela sumamente interesante es El Conformista. Él analiza ahí, la gran pregunta que se hace es cómo puede ser que alguien pueda convertirse en un fascista. Entonces, él lo que plantea es que solamente uno puede llegar a una ideología de este tipo a través de cuestiones irracionales. Entonces, y ahí trata precisamente un personaje que lo ubica de la niñez con un abuso que tuvo de niño, cómo entrar en esa masa fascista lo lleva a exorcizar los traumas de su infancia. Es una novela extraordinaria y que además le trajo muchísimos problemas, porque claro, lo interesante es que Moravia, cuando termina la Segunda Guerra, uno dice, bueno, se va a poner a escribir sobre los antifascistas, los que lucharon, ¿no? No, le atrae la figura del fascista. Y ahí crea la figura de Marcello Clerici, que realmente es un personaje muy rico, o sea, nos resulta antipático, obviamente, pero es un personaje muy, muy bien creado y aparece ahí todo el tema de por qué le trajo muchos problemas esta novela, porque en realidad la figura de Marcello Clerici es una personaje al que le encargan asesinar. Él trabaja en el servicio político secreto del fascismo y le mandan asesinar, encontrar a un viejo profesor de la universidad que está en Francia como antifascista, ¿no? Y la crítica quiso ver en la figura de Quadri, que es este personaje, este profesor, la figura de los hermanos Rosselli. Los hermanos Rosselli fueron los primos de Moravia, que fueron realmente héroes, de alguna manera se entregaron a la causa y fueron asesinados asesinados ahí en Francia. Ahora, ¿qué veía Moravia en ellos? Los veía un poco románticos, ¿no? De alguna manera, como fuera de época. Es decir, y el momento en que ellos los asesinaron, Moravia no dijo absolutamente nada. Es muy interesante, no nos da el tiempo, todo el recorrido de Moravia durante el fascismo, ¿no? Está planteado. Teníamos dos imágenes más sobre la versión fílmica, por favor, acá con Brigitte Bardot, ¿no? Bueno, en general para las películas de Moravia buscaban las grandes divas de la época. Tenemos, por ejemplo, a Brigitte Bardot en El desprecio, Le Mépris, que es una película francesa, Gina Lollobrigida en La Romana, Sofía Loren en La Chochara, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces el cartel de la película, francesa. En el caso de la protagonista se llama Camille. En el caso de la novela no aparece tanto el erotismo y la mujer, esta figura, Emilia se llama en la novela, es una chica común de pueblo, ¿no? Acá, bueno, se puso una actriz que estaba de moda, que también creo que puede ser como para satirizar de alguna manera la imagen femenina, ¿no? De mujer fatal, que el cine de masas venía llevando, ¿no? Hay todo un juego que hay que entender. Sí, aparte está interesante la relación, ¿no? de dependiente de la figura masculina, ¿no? Exacto. Sí. Toda esa condición. Y antes ya de ir cerrando, tengo acá una pregunta sobre el tema de la corrupción. Sí. Obviamente es siempre contemporáneo. Y me gustaría preguntarte en cuanto a la confrontación. Él confronta la cuestión de la corrupción en una personal, ¿no? Uno cómo se corrompe consigo mismo en las elecciones o en las decisiones individuales.
y por otra parte plantea la cuestión social de la corrupción. Entonces, ¿te parece que aún hoy se encuentra planteada en la literatura o en el cine esta cuestión de lo social versus lo individual, o es solamente lo social que se plantea en cuanto a la corrupción? ¿Hay una reflexión, te parece, en cine, literatura, o esto queda planteado por Moravia típicamente en esa gran parte del siglo XX en crisis? No, obviamente Moravia siempre va a ubicar personajes individuales traumatizados en un contexto que también está traumatizado. O sea, el personaje es producto de ese contexto. Si miramos, por ejemplo, la primera novela en cuanto al tema de corrupción, ¿no? La novela Los Indiferentes. Esa novela, bueno, fue su primera novela, la escribió cuando tenía 17 años y se publicó cuando tenía 21. Obviamente iba en contra del régimen. El régimen fascista lo que buscaba era instalar el modelo de Sweet Home, es decir, la familia, la madre en la casa, el marido trabajando y criando a sus hijos en digamos, en los principios fascistas. Moravia en esa novela nos pone una familia absolutamente disfuncional, donde aparece una madre con un amante y ese amante que después conquista a la hija y se la lleva. Y un hermano totalmente indiferente que es incapaz de defender toda esta problemática. ¿Qué es lo que se le dijo de Moravia? Bueno, que Moravia en realidad quiso mostrar la corrupción social de su tiempo, la degradación de la familia, ¿no? De su tiempo, por eso al régimen esto mucho no le gustó, porque estaba mostrando un aspecto que realmente no le interesaba. Y después, bueno, sí, es un tema que obviamente atraviesa, no es que él toma exclusivamente la corrupción, pero sí, la corrupción social, sobre todo atravesada por lo político. Eso claramente, vamos a ver el conformista, por ejemplo. La palabra misma, conformista, significa adherir a algo, conformarse sin luchar aunque uno esté en contra. Y eso es una forma de corrupción. Él realmente hace una profunda crítica a la sociedad de su tiempo, en este sentido. Bueno, ya por el tiempo nos vamos limitando, entonces para ir cerrando, me gustaría detenernos un par de minutos en una actividad que hace la Universidad del Salvador, de la cual vos sos decana, y si vamos a la próxima imagen, donde tiene que ver con las distintas procedencias culturales. Es muy simpático esto, por eso me gustaría que lo compartieras explicándonos brevemente, por favor, Claudia. Perfecto. Hago un poquitito de historia, ¿no? Para contextualizar. En los años 60, el padre Aquiles, que es un padre jesuita, funda la Universidad del Salvador la Escuela de Estudios Orientales con la Escuela de Estudios Orientales. A partir de allí, esta escuela ahora está en nuestra facultad. A partir de allí comienzan estos estudios entre Oriente y Occidente. Y el padre Aquiles fue un profundo estudioso de la cultura oriental y de los contactos entre Oriente y Occidente, que en ese momento era absolutamente novedoso. Esto del diálogo intercultural y el diálogo interreligioso es uno de los pilares de nuestra facultad. Y de hecho en estos momentos nosotros estamos en un Erasmus Mundus, donde hay dentro de un consorcio de la red global que tiene su sede en la Universidad de Groninga. Estamos en un Erasmus Mundus sobre diversidad religiosa en el mundo globalizado. Dentro de ese programa, bueno, los alumnos cursan materias como parte de esa maestría. Hubo una serie de actividades que consistió en visitar distintos templos religiosos. Yo participé porque me interesaba, ¿no? Los acompañé a los alumnos, docentes, y en este caso se trata de la Tequia Sufí. La Tequia Sufí, que está en el corazón del barrio en Belgrano, en Colegiales. La tequia es un espacio donde se reúnen los sufíes. Los sufíes sería el ala islámica, el ala, digamos, mística del islamismo.
El edificio es bellísimo, es del año 2018 y está hecho con mayólicas de Granada, madera de Turquía, alfombras de Persia. Y fue una experiencia realmente muy, muy fuerte en este diálogo. Acá en este grupo que ustedes ven es un grupo heterogéneo de alumnos, docentes, invitados, que son musulmanes, judíos, católicos, protestantes. Otra experiencia también interesante que tuvimos es, estuvimos con todo este grupo también en la sinagoga de la calle Libertad en Buenos Aires, y allí participamos del Shabbat, ¿no? Del viernes, que fue también una experiencia muy fuerte. Esto nos parece interesante, muy clave, absolutamente clave en el mundo tan conflictivo que estamos hoy, esto de acercar las culturas, de este diálogo interreligioso que además el Papa Francisco había favorecido de una manera muy especial, ¿no? Y me viene a la mente un escritor italiano, Claudio Magris. Claudio Magris es un escritor que vive en Trieste. Trieste es una ciudad que durante el siglo XX pasó a distintas naciones, Italia, Yugoslavia. Entonces, claro, el tema clave en este autor es la frontera. No solamente la frontera geográfica, sino también las fronteras simbólicas, las fronteras espirituales, ¿no? Y él dice que para poder crecer, para poder crear la identidad, uno tiene que atravesar fronteras, conocer lo distinto, lo disímil. Y para poder captar al otro, para poder entenderlo, tenemos que saltar esa frontera. Pero esa frontera para algunos puede ser una barrera o puede ser un puente. Y yo creo que nosotros tenemos que tender puente hacia lo distinto, en un mundo donde de pronto tenemos brotes antisemitas, o donde ser musulmán puede ser tildado una persona de terrorista por el solo hecho de serlo. Me parece que el conocimiento del otro lleva a derribar todas estas cuestiones que realmente son desagradables y ayuda a construir la paz. Nosotros estamos muy comprometidos en esta cruzada, diríamos. Excelente. Y entonces, para otro anuncio ahora sí de la Universidad del Salvador y el Centro de Estudios de Narratología. Si pasamos, señor productor, a esa otra imagen, aquí la tenemos, con la escritora Alejandra Camilla, que va a ser este viernes a las 7 de la tarde Argentina. Claudia. Sí, va a ser este viernes en streaming, 19 horas hora Argentina. Es un ciclo de 3 escritoras argentinas. Tenemos varias actividades todos los meses hasta fin de año a través del Centro de Estudios de Narratología. Y en este caso es una charla con escritoras, bueno, son muy importantes en nuestro país y que, bueno, queremos acercarnos y saber acerca de ellas. Excelente, y está a cargo de otra invitada nuestra hace tiempo, de María Laura Pérez Gras, de la doctora Pérez Gras, así que va a ser seguramente interesantísima. Están recomendados, vieron ahí que tiene el código QR, visítennos en las redes porque ahí está posteado y van a ver más novedades también sobre esta posibilidad de seguirlo en línea virtualmente. Así que bueno, Claudia, muchísimas gracias por esta espléndida visita al mundo de Moravia, por tu calidez y bueno, hasta cualquier momento, Claudia. Gracias, muchísimas gracias a vos, realmente disfruté mucho este momento, fue muy placentero y bueno, realmente estuve muy cómoda y me encantó estar acá. Y agradezco muchísimo esta posibilidad, ¿no?, de poder expresar estas cuestiones, tanto bueno, en mi carrera a nivel de investigación como en gestión, ¿no?, que hago ambas cosas con mucha pasión y con mucho amor. Magnífico, y mirá que vamos a esperar la versión ya publicada del libro de esta tesis doctoral, de esta disertación, Claudia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Encantadísimos todos seguramente, y bueno, entonces ahora sí me despido de los que nos están viendo. Para el próximo podcast, que ustedes saben, por cronología lineal, va a ser en 2 miércoles más en vivo, después se sube a las redes, va a ser con un invitado, esta vez de acá, de los Estados Unidos,
pero él tiene muchas conexiones también con Arizona. Ya nos va a contar y nos va a contar de toda la maravilla que está haciendo. Tiene publicados 2 libros recientes que tienen que ver también con el arte y el mundo literario. Así que muchas gracias a FECSA, Media Cultural Center, muchas gracias por los auspicios del municipio de la ciudad de Phoenix y nos vemos la próxima. Chau, chau, hasta prontito. Muchas gracias por escucharme a todos. Un placer.